Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a iniciar hoy con muchos invitados en el programa por estos días y por eso este bloque informativo lo hemos recortado en estos días, pero después de Semana Santa retomaremos con juicio, ya que muchos invitados que quieren estar aquí acompañándonos a nosotros y a ustedes. A los dos José, bienvenidos, y a doña Andrea Sierra también. Martes 8 de abril, ya cada vez más cerca la Semana Santa. Don José, arranco con usted. Usted me va a traer agua de Panamá vía Wi-Fi. Sí, señor, pero antes de traerle el agua de Panamá le cuento, como para andar en orden cronológico, el presidente de la República ayer, en su último Consejo de Ministros, arrancó el Consejo de Ministros afirmando que el Consejo tenía un objetivo, y era el tema de la energía eléctrica y cómo las empresas generadoras de energía, sobre todo hídrica, le estaban robando a los colombianos. Veamos lo que dijo el presidente. Es que están estafando a la nación y al pueblo colombiano. Y vamos a demostrarlo a través de las intervenciones, sobre todo el ministro de Minas y Energía Eléctrica, porque realmente es un absurdo, es una especie de feudalismo y es uno de los grandes hechos de corrupción en Colombia, donde se trasladan billones de pesos al año de los bolsillos de cada colombiano o colombiana, pobre o rico, y de la economía productiva del país toda, que pierde competitividad por esto, porque esto sí es un costo de producción. Y nunca vemos a la ANDI peleando, peleas contra los obreros, que no es un costo de producción, es una inversión. Pero ¿qué es lo muy interesante, Pero Nacho? para un momentico, yo le hago una pregunta, pero el ministro sí hizo esas declaraciones de esas denuncias tan graves. Porque lo que está diciendo es que esto es un robo absoluto, sí, eso se ha acabado. Hoy escuché al resto. Más peligroso es sí, que piense intervenir. No, yo escuché al resto de los ministros y le dijeron, por Dios, tenía como locura decir esto. Pues, o sea, yo soy especialista en el tema que lo desvirtúan. Pero ¿sabe, Nacho, dónde empiezan las contradicciones en este gobierno, que es, o mejor en este presidente, que es completamente contradictorio? Que dice que el Consejo de Ministros va a tener esa temática y en la presentación en la que se tira 30 minutos, de eso habló un espaciecito. Más de 15 minutos, o sea, más de la mitad de la presentación se dedicó a hablar de licencias de empresas de vigilancia, de convivir, de paramilitares, de otras reglamentaciones, en fin, de Pichi, de una cantidad de cosas distintas al objetivo del Consejo de Ministros. Bueno, muéstrame esa segunda intervención que nos cogió la noche. Dentro de todo eso, el presidente de la República, ahora que debemos estar muy preocupados pues, con las medidas arancelarias del presidente Donald Trump y de cómo muchos países se están corriendo a negociar con Estados Unidos, pues el presidente se refirió a la reunión que tuvo con la secretaria de Seguridad Nacional. Y mire cómo se refiere a esta funcionaria en momentos en los que debemos tener una mediana relación por diplomacia con el gobierno norteamericano. Entonces, claro, ahora llega la gringa, dice mentiras de nosotros, pero es que también aquí la plática pública se la llevaron a las haciendas y las casas de los alrededores del poblado Medellín y de norte de Bogotá, y no hay plata para las carreteras de las regiones excluidas, y eso tiene que cambiar, invertirse. El narcotráfico colombiano de la cocaína, y se lo dije a la gringa, no sé si el traductor no entendió el español o qué, dejemos puntos suspendidos, comienza por una acción pública, que es la prohibición de esa sustancia en el seno de las Naciones Unidas por influjo de los Estados Unidos, en el gobierno de Nixon. Vean, pues, Nacho, la gringa pues era con la que nos estábamos tomando fotos, pero muy contentos el 27 de marzo. Hay que hacer una salvedad y que lo leí hoy con mucho interés. Esta señora parece ser que también ha dicho muchas mentiras. Mitómana. Desde su reunión con Kim Jong-un en Corea del Norte, cosa que nunca existió y lo utilizó para una de sus campañas. Ella fue gobernadora en Arkansas o en uno de estos estados y otras cosas que nunca ni las pudo confirmar y como que ha caído en varias mentiras. Nadie sabe por qué está trabajando para el señor Trump. Pero ella también tiene sus pecados. ¿Qué más tiene para mostrarle? Anótele esa pues usted a favor a Gustavo Petro. Yo todo le pongo la duda. Finalmente el presidente de la República empezó a hablar
de hacerle un reclamo al ministro de Minas y Energía y al gerente de Ecopetrol, al presidente de Ecopetrol, y les dijo que por qué no traíamos lo que traíamos como lo hacía Panamá. Escuche usted y juzgue lo que dijo el presidente, que obviamente hoy es motivo de burla y de memes en las redes sociales. Competencia, dice el capitalismo, porque si nos lo venden a 19 y es a 12, y en Panamá acabamos de ver que lo compran a 6, y por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar gas importado a Colombia, vía energía eléctrica de ellos, bajaría esto que estamos hablando. Nacho, Bueno, ya sé, gas por cables de energía. ¿Cómo? No sé. ¿Qué más tiene usted de Petro hoy? Andrea Sierra. Mire, ¿cómo le parece que en noviembre del 2024, Nacho, y me tengo que ir a esa fecha para contextualizar, se presentaron unas marchas por parte de la oposición? En ese momento, el presidente de la República catalogó de victimarios a todas las personas de la oposición que se tomaron las calles en ese momento para manifestar su descontento con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esa palabra de victimarios no cayó para nada bien y se presentaron acciones de tutela en la que buscaban proteger el derecho al buen nombre de las personas que honestamente salieron a marchar y que no eran, sin lugar a dudas, victimarios. Se había ya dado un primer fallo de esas tutelas, Nacho, en la que se le ordenaba al presidente de la República rectificarse por llamar victimarios, en el que tenía que corregir lo que había dicho. El presidente de la República no hizo caso a esa instrucción y se ha conocido que el Consejo de Estado ha emitido, o ha abierto mejor, una acción de desacato en contra del presidente de la República por negarse a cumplir con los mandatos que le dan los magistrados de las altas cortes al pedirle que se retracte, que rectifique lo que dijo y que no llame de victimarios a personas que salieron honesta, libre y conscientemente a marchar a las calles. ¿Y en deportes cómo vamos? Nacho, semana de copas, ¿no? Resultadazo en Londres de parte del equipo del Arsenal frente al Real Madrid. Estaremos repasando el día de mañana ya los resultados. ¿Quién ganó? Pues el Arsenal, Nacho. Ah, entonces le fue bien a este argentino que es un artista que se pone todas las camisetas. ¿Usted lo ha visto el que hace con la señora? Y entonces él siempre que juega al Real Madrid se pone la del otro. La del otro, la de rival. Oiga, de Jero. Oiga, sí. Genial. Entonces, o sea que siempre le iba mal. Sí, la cábala, le está yendo bien. Le está yendo bien porque muy simpático el tipo este, pues qué tarra la que tiene con las camisetas. Y el Inter que le está sacando el resultado de visitante al Bayern, pues hombre, ahí hay bastante tela por cortar. Pero emocionantes, Nacho, los cuartos de final de la Champions. También tenemos Copa Sudamericana y Copa Libertadores. A las 7:30 la América de Cali se enfrenta al Corinthians de Brasil, homenaje a Freddy Rincón, que jugó para ambas escuadras, para ambos equipos, uno en Colombia y el otro en Brasil. El día de mañana es el Once Caldas por Copa Sudamericana, 7:30 ante la Unión Española de Chile. Y el próximo jueves, los dos representantes de Colombia en Copa Libertadores juegan a las 5 de la tarde. Juega ante Racing el Atlético Bucaramanga en condición de visitante y el Nacional de Colombia frente al Internacional de Brasil a las 5 de la tarde en Puerto Alegre. Oiga, pues muy charro, José. Los dos equipos colombianos en el mismo horario. No entiende uno. No todos son hinchas de Nacional y todos son hinchas del Bucaramanga. No, la gran mayoría del país va a estar viendo a Nacional. No, usted verá que todos aquí son hinchas de Nacional. Sí, total. Pero el Cúcuta muy poquito. Usted y otros dos. Yo y otros dos. Pero está, sí, en el medio es bastante. Me voy a volver hincha del Cúcuta. No sufre uno tanto. No, yo no. Bueno, ¿la reforma va a pasar o no? ¿Cuál? Mire, reforma laboral, ¿va o no va? Hemos hablado mucho sobre esa microreforma que fue presentada en el Senado de la República, Comisión Séptima, por Alejandro Chacón, senador del Partido Liberal. Son 4 artículos, pero el primero es el objeto, el segundo es la vigencia, luego son solo 2 artículos los importantes, en los que se incluyen que la hora nocturna empiece desde las 7 de la noche y que se pague al 100% los dominicales y festivos. Efraín Cepeda, presidente de la Corporación del Senado de la República, manifestó su apoyo a este proyecto legislativo y dijo que va con toda, a pesar de los ataques que se han recibido, entre otras, por el presidente de la República y por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quienes han cuestionado bastante fuerte por qué del Partido Liberal ya sí parecen estar del lado de los trabajadores, si fueron ellos, en cabeza de uno de sus senadores, quienes promovieron que se hundiera el proyecto de reforma del gobierno nacional. A una breve pausa. Venimos con nuestros invitados, un invitado muy especial de la Universidad de Antioquia, bastante interesante sus análisis internacionales. ¿Saben ustedes qué es ACOSET? Que estaba en la mira. Sí, las empresas que tienen como función los empleos temporales, muy en la mira. Así que no se vayan de la primera mesa de opinión de Antioquia, ya volvemos.
Continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia y tenemos a un invitado bastante especial con un tema de esos que vale la pena hablar aquí en este programa. Don Miguel Pérez García es el presidente de ACOSET. Don Miguel, ¿cómo me le va? No, muy bien, afortunadamente muy complacido de estar aquí en el día de hoy. Don Miguel, ¿qué es ACOSET? ACOSET es la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales. Servicios temporales. Cuéntele a todo el mundo qué es una empresa de servicios temporales, eso cuándo nace, cómo funciona esto. Pues las empresas de servicios temporales nacieron en la década de los años 60 del siglo pasado, precisamente como una necesidad de atender los requerimientos que los diferentes sectores empresariales, institucionales, económicos tienen de personal para atender necesidades estacionales, puntuales, reemplazos de personal. Entonces surge esta figura en Colombia que ya viene del exterior, porque esta figura nació en los Estados Unidos, y empezó la historia en Colombia de esta actividad que creó su gremio en el año de 1975. Precisamente la semana pasada, el 1 de abril, celebramos los 50 años de ACOSET, del gremio. Sí. Y en esos 50 años, de acuerdo con las estadísticas que traemos, hemos dado solución de empleo a 21 millones de personas en el transcurso de los 50 años de la agremiación. Aquí es una figura que a veces no se ha entendido por muchas personas, que a través de ella se formalizan trabajadores con todas las garantías de ley y con todas las prestaciones sociales, salariales, seguridad social y demás. Porque en la figura, como digo, se atienden necesidades estacionales, puntuales y reemplazos de personal que por diferentes circunstancias requieren las empresas, por licencias, por enfermedad, por vacaciones, etcétera, con un personal que tiene un empleador directo, que es la empresa de servicios temporales, que es la empleadora, que los envía en misión a atender esos eventos que tienen límite en el tiempo, pero que se presentan permanentemente. ¿Cómo funciona esto? Una persona que tenga ciertas habilidades va a una empresa de servicios temporales, sí. Aquí está mi hoja de vida, y cómo, o ustedes los buscan, ¿cómo es esa correlación de ustedes con esos trabajadores? Sí, las dos vías son válidas. Una vía es que la persona acude directamente a una empresa de servicios temporales y ofrece su experticia, su hoja de vida, su experiencia y demás, para que la tengan en cuenta en la empresa de servicios temporales cuando requieran ese perfil y lo contratan directamente con una relación laboral formal. Sí. O lo otro, también acuden a portales de empleo, agencias de empleo, o incluso en algunos casos hacen ferias de empleo o perifoneo en barrios, en fin, cuando se requiere conseguir personal para contratar directamente. ¿Cuántas empresas de servicios temporales hay en el país y más o menos a hoy cuántos empleos generan? Nosotros estamos empleando, con datos a 31 de diciembre del año 2024, 467.000 trabajadores. Estamos como en 470.000 trabajadores que manejamos a través de las empresas de servicios temporales en Colombia. ¿Y cuántas empresas? Estamos hablando del orden, según el registro del ministerio, estamos hablando como de 615. Pero realmente en ese universo pues hay empresas que por diferentes razones no están funcionando, según la estadística que llevamos internamente en ACOSET, estamos hablando del orden de unas 380 empresas, 400 empresas de servicios temporales en el país. ¿Están muy concentradas en Bogotá, Medellín, Cali o todas estas empresas que ustedes están irradiadas por todo el país? Están irradiadas por todo el país, pero con una presencia importante en las ciudades capitales. Bogotá pues es la que jalona más, lógicamente. Le sigue Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena. Okay. Digamos, son como los centros donde mayor actividad tienen estas empresas. Una ciudad que ha venido impulsando mucho esta actividad es Barranquilla, porque Barranquilla últimamente ha tenido un desarrollo importante empresarial, industrial y demás, entonces ha venido
incursionando fuertemente la actividad allí, y las otras, lógicamente, Bogotá, y en el caso de la ciudad de Medellín también es un foco importante. Presidente Pérez, usted nos estaba aclarando algo que se prestó para mucha polémica durante uno de los debates de la reforma laboral, y era que se hablaba que esos trabajos temporales no formalizaban, y usted nos los dice. Si acá lo que buscamos es que esa empleabilidad se dé bajo el marco legal. Ayúdenos a entender cómo se formaliza desde la temporalidad. Ese es un punto equívoco que se tiene por desconocimiento de la figura, que eso lo logramos aclarar muy bien en las comisiones, en la Comisión Séptima de Cámara, y también en el debate que se iba a dar en la Comisión Séptima de Senado se logró aclarar suficientemente eso. Porque nosotros somos totalmente formales, somos empleadores directos del trabajador y respondemos por él como empresa, como cualquier empleador. Ese punto no lo tienen claro en general muchas personas o muchos sectores, porque lo confunden con ilegales que hacen competencia desleal con nosotros porque tercerizan trabajadores o envían trabajadores por vías no legales que no son la nuestra. Pongo el caso, y esto hay que hablarlo de frente, como cooperativas de trabajo asociado, que incluso se ha desmotivado mucho el contrato con estas empresas para estos efectos de trabajadores en misión. También el contrato colectivo sindical en muchos casos ha sustituido ilegalmente la actividad de las empresas de servicios temporales, o también lo que llaman outsourcing de personal, que están haciendo algo ilegal, y entonces confunden todo eso ilegal con nosotros, cuando nosotros somos totalmente legales. Yo en las conversaciones con el gobierno, incluso con la ministra que salió, cuando empezamos todos estos debates, yo le hacía énfasis en que nosotros, y los datos que tenemos oficiales, a 31 de diciembre del 2024, nosotros tenemos un total de aportes a la seguridad social y formal de 18.500.000.000.000, juntando lo que pagamos en salarios, prestaciones, aportes a la seguridad social, impuestos. O sea que somos un sector totalmente formal. Y la ministra me preguntaba, ¿y usted de dónde saca esas cifras? Voy a consultar en la pila. Le dije, ministra, la saco de la pila y de los datos oficiales que tiene el gobierno. O sea, que más formales para dónde. Nosotros somos un sector importantísimo, porque estamos dando respuesta a un empleo formal en unas estacionalidades donde, si no existiéramos nosotros, imagínense, con todo el problema de informalidad que hay en el país, si no existiéramos nosotros... Déjeme... bueno, José, una pregunta previa como a la que hizo Andrea. ¿Qué son servicios temporales? O sea, generalmente son los empleados que hacen qué labores. Y a propósito de las temporadas. Sí. Los servicios temporales son los servicios estacionales, temporales, eventuales de colaboración en las actividades misionales de terceros. ¿Cuál es una actividad de un tercero? Por decir algo, el sector agrícola. ¿Qué estacionalidades tiene? Todas. Cosecha, sembrado, fumigación, recolección, todo eso es estacional. Nosotros formalizamos un trabajador estacional que tiene todas las garantías de ley y que se vuelve un trabajador permanentemente rotativo. O sea que solucionamos el problema de formalización de sectores como el agrícola, por ejemplo. Y usted tiene toda la razón, porque un cafetero tiene una o dos cosechas, o una cosecha y una traviesa, y tener un montón de gente contratada durante todo el año, no. O sea, yo nosotros, por ejemplo, lo que he venido planteando, por ejemplo, el café, hay cosechas que se están perdiendo porque no hay quien las recoja. Nosotros somos la solución, porque nosotros manejamos el trabajador directamente, es nuestro, somos los empleadores, con todas las garantías de ley. Nuestros clientes son los usuarios, los empresarios. Entonces, si yo tengo en el sector agrícola una pluralidad de clientes con estaciones que yo puedo programar, pues yo tengo mis trabajadores que permanentemente los envío a la recolección aquí, después a la siembra allá, a la no sé qué, y entonces estoy solucionando el problema
del empresario agrícola, en este caso, o del empresario exportador, o del empresario del comercio, de las grandes superficies, de los fabricantes de juguetes, por decir alguna cosa. Yo les doy una solución con un trabajador formal, preparado y rotativo. En otras palabras, si le entiendo bien, ustedes es una gran solución para cantidad de sectores que están muy informales. Claro, nosotros somos una solución bien entendidos, pero como mucha gente entiende la figura al revés, entonces dicen trabajador temporal y le ponen límite, trabajador temporal a 1 año, y eso en la ley no existe. Lo que existe son los servicios estacionales temporales que tienen como estación un límite en el tiempo, pero que se repiten y se diferencian las estaciones. No el trabajador, porque sería contradictorio que yo le dijera al trabajador, oiga señor, usted no puede trabajar sin 1 año, ¿y dónde está el derecho al trabajo? Y trabajo hay, entonces nosotros somos una solución. Pero cuando no se nos entiende, entonces cuando vienen todos los malentendidos, porque entonces hay personas ilegales que quieren hacer lo nuestro sin el soporte legal y lo enfocan distinto, lo enfocan no como un servicio temporal de colaboración en las actividades de terceros, sino como un trabajador temporal, entonces no estamos haciendo nada. ¿Ustedes sienten que esa labor que realizan está siendo instrumentalizada por algún sector de la política en el país? Pues mal utilizada. A ver, ¿yo qué diría? Hay sectores, seguramente habrá políticos también en esa línea, pero no tengo la certeza ni para decir, pero digamos hay muchos sectores que están instrumentalizando figuras para tercerizar personal o intermediar personal a través de figuras que no son legales y que están abusando del trabajador. Entonces, por ejemplo, el caso que yo pongo, sobre todo en el sector salud, del contrato colectivo sindical. El contrato colectivo sindical es una figura del sector solidario de la economía. El trabajador ya de entrada no está sujeto al Código Sustantivo del Trabajo, sino está sujeto a un régimen particular que es de autogestión y de autorregulación de los afiliados o asociados, en este caso al sindicato. Entonces se salen del régimen laboral. Entonces, claro, ya de ahí estoy empezando el abuso, porque yo ya no le estoy reconociendo al trabajador todos sus derechos legales del Código Sustantivo del Trabajo, sino lo estoy sacando de la figura que es y lo meto bajo otra figura que ya no es. Pero yo doy más es que los quieren como estigmatizar a ustedes y que ustedes se vean como los malos del paseo, sabiendo que ustedes no son... para fortalecer las otras, ¿sí es? Es decir, fortalecer las ilegales para desestimular la legal, porque la legal, digamos, es más, por decirlo de alguna forma, más costosa en el sentido de que tiene todas las garantías de ley. Si yo lo paso al régimen solidario de la economía, que está previsto para otra cosa, que es prestación de servicios a terceros como resultado final o de producción de bienes, entonces los estoy metiendo en un tema del manejo de un trabajador en misión a terceros que no les corresponde bajo un régimen que está por fuera del laboral. Entonces, claro, ahí estamos en unas condiciones totalmente diferentes. Pero lo importante, y es lo que estamos haciendo a través del gremio Yacoset, es hacer claridad sobre estos temas para que la opinión pública y los actores del mundo laboral tengan claridad de cuáles son las figuras, qué es lo que hacen, y evitemos este tipo de abusos porque se presentan por la confusión que la gente tiene precisamente de las figuras. Déjeme entender una cosa, ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Es decir, usted podría llamar a cualquiera de estas empresas que ya nos dice que están por todo el país, usted es la gremiación, necesito una persona para que me colabore y me haga este reemplazo un día, una semana, o hay un mínimo, hay un máximo. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona, por ejemplo, y son reemplazos, la ley establece reemplazos por vacaciones, por licencias, por enfermedad, por todo. ¿Cuál es el límite de tiempo del reemplazo? Lo que dure el reemplazo, por decir sí, algo. Lo determina, si pero puede arrancar desde un día a 2 días. Desde un día, porque, desde un día. Porque yo puedo arrancar de 1 hora, porque la ley no está determinando, porque yo puedo decir, hombre, yo necesito, pongamos un caso, un recreacionista los fines de semana. Sí.
Lo necesito una hora. Un puente, 2 días o tal, o ahora en Semana Santa lo necesito 8 días, o que sea. Es decir, es la flexibilidad para atender la necesidad del usuario tercero. Ahora, si yo estoy atendiendo una licencia, por decir algo, no remunerada, que dura 1 año y medio, de una persona que fue a hacer una especialización al exterior, pues el evento dura 1 año y medio. Y esa persona que me va a colaborar, yo no le pago a él, le pago a la empresa que contrato. Y así sea por una semana, esa empresa... No, la empresa me paga a mí y como empresa de servicios no, por eso, temporales sí, el servicio. La empresa Nacho López necesita un temporal, sí, y voy a cualquiera de estas que usted dice que hay en el país, necesito esta persona, sí, me la entregan una semana, un día, lo que sea. El que le paga es la empresa prestadora del servicio. Sí, o sea, la empresa de servicios temporales le paga. La empresa de servicios temporales. Y esa persona recibe todo. Prestaciones, o sea, todo lo que por ley. O sea, no fue, venga y me prestó este servicio y listo, ya. Todo. Ahora, ese servicio me lo paga el usuario. Sí. A la empresa de y ustedes temporal. Cobran una tarifa por hacer toda esa gestión, por hacer la gestión que requiere pagar, claro, o sea, hacer todos los pagos. Porque yo presto un servicio sí, que me lo paga el usuario, que incluye, pues lógicamente, el trabajador, que es la especialidad de este servicio. Pero el trabajador recibe absolutamente todo, porque la empresa de servicios temporales es la empleadora directa de ese trabajador. ¿Y la reforma que se está planteando ahora va en contravía de ustedes? No va en contravía. Al principio el concepto estaba cruzado, sí, de la temporalidad del trabajador con la temporalidad del servicio, pero quedó suficientemente claro, y la reforma tal como quedó en el artículo que nos corresponde a nosotros, quedó claro que el límite de tiempo es para el servicio específico y concreto de colaboración que yo hago de acuerdo con los eventos que la ley establece al tercero. Por decir algo, si yo, un tercero exportador de camisas, se le incrementó la producción de camisas por un pedido del exterior. Y es que la temporalidad vista desde el agro, bien interesante, cosechas de café, entre 2 o 3 épocas, la época decembrina, donde todos los almacenes necesitan reforzar. Un pedido extraordinario, me hicieron un super pedido de Estados Unidos, valga el ejemplo ahora, no me pidieron 100 camisetas, sino que me pusieron 1000. Y entonces, ¿qué hago? Entonces publique, y entonces entreviste a todo el mundo y saber cómo es la hoja de vida y ver si sí o si no, y los contrato, y entonces después de ese contrato los tengo que liquidar, porque esto es todo un enredo para muchas personas del comercio. En cambio ustedes, todo, señores, necesito 15 trabajadores, lo necesito de tal fecha a tal fecha, y lo necesito con estas cualidades para que me trabajen. Y ustedes lo hacen todo, ustedes no, porque usted es la agremiación, sí, estas empresas hacen claro, todo, tienen un margen de intermediación, y yo la saqué librada porque es que esto lo hago muy rápido. Claro, porque es una respuesta, digamos, justo a tiempo, eficiente, en el momento oportuno, y que ayuda a todo el mundo, porque ayuda a la empresa exportadora o a la empresa agrícola o a cualquier tipo de empresa, le ayuda en sus procesos, en la eficiencia, en la productividad y en los resultados. Y le ayuda al trabajador a formalizarse en el mercado laboral y a tener una solución estable de empleo. Entonces déjeme meterle enredo al asunto. Entonces ahora la reforma laboral, ¿sí? Entonces la reforma laboral, dentro de muchos de sus apartes hay uno que dice, hombre, si a mí me van a echar, tiene que ser un juez el que resuelva. ¿Sí? ¿En qué los afecta a ustedes la reforma laboral? Pues digamos, como naturaleza de servicio de colaboración en actividad de terceros y el carácter de empleador directo y de responsabilidad del trabajador, no nos afecta en nada. Por el contrario, se aclara que lo propio nuestro son los servicios estacionales, eventuales, temporales de colaboración en las actividades misionales de terceros. Entonces eso es muy importante porque eso reitera la naturaleza de la figura, que no es una figura de un trabajador precario, temporal, que no puede trabajar sin un determinado tiempo, sino que por el contrario es una solución formal al empleo flexible para atender las estacionalidades y variabilidades y volatilidades que tienen todas las actividades económicas y todos los sectores. Por ejemplo, el institucional también. El institucional tiene muchas estacionalidades. El Estado, por ejemplo, para no ir muy lejos, las pruebas del ICFES. El Estado tiene
por épocas, exámenes, que los de los abogados, que los de la medicina, que los del bachillerato, pero eso no es todos los días, ni todas las semanas, ni todo el año, pero es estacional. Entonces, contratar un personal, no sé cuántos miles de evaluadores o de vigilantes, pues eso no lo paga nadie. En cambio, nosotros sí somos una solución. A propósito de lo que usted menciona, el Estado, ¿qué tanto los utiliza ustedes? O el Estado en su contratación y los diferentes gobiernos en su contratación, ¿qué tanto contratan informales y por contratos de prestación de servicios? Sí, ahí viene un tema. Nosotros somos la solución para que el Estado atienda todas esas estacionalidades y eventualidades con un trabajador formal. Se desvirtúa atendiendo esas necesidades con la orden de prestación de servicios, porque la orden de prestación de servicios por naturaleza no es un contrato laboral, sino es un servicio, que es distinto dentro de una independencia. Pero entonces los meten bajo la orden de prestación de servicios, bajo subordinación, como si fuera un trabajador. Entonces alteran todo, alteran la figura, no le reconocen plenamente al prestador del servicio su condición de trabajador asalariado, y entonces vienen todos los problemas. Ya hay mucha jurisprudencia de la Corte en el sentido de que ahí se configura un contrato realidad. Y eso lo hace mucho el Estado a través de entidades como el SENA, muchísimo. Gigante. El Estado Muchísimo. es el principal Contratador por Claro. OPS. el que más incumple. Quiere poner normas y las incumple. O sea que debería ser el Estado el llamado a Es que dar ejemplo. les voy a hacer un paréntesis, les voy a hacer un paréntesis. Una de las críticas muy grandes que había de la reforma era que atacaba con mucha fuerza el contrato de prestación de servicios, pero no podía y no mencionaba nada sobre esas OPS, esas órdenes de prestación de servicio que se presentan a nivel estatal. Básicamente porque para reformar eso, Nacho, tiene que ser un proyecto diferente, porque la ley de contratación estatal es diferente a la ley de contratación que tenemos en el sector privado. Luego estábamos reformando algo, dejando por fuera uno de los más grandes contratadores por prestación de servicios. Sí, aquí en la reforma laboral yo estoy viendo, desde el punto de vista positivo, un mecanismo muy importante de clarificación de todas estas figuras y de todos estos temas, porque lo que uno percibe es que hay mucha confusión de las figuras. Es decir, lo que hacemos nosotros lo confunden con otros que hacen otras cosas diferentes y legales, y los otros hacen lo que nosotros hacemos legalmente, lo hacen ilegalmente. Entonces, este debate laboral ha sido muy positivo en el sentido que nos ha permitido clarificar mucho qué somos, qué hacemos, y la importancia que tenemos tanto para las actividades económicas, los empresarios y el mundo, digamos, empresarial, y lo importante que somos para la formalización de empleo flexible en el país, con todas las garantías de ley. ¿Ustedes no le garantizan en ningún momento a todos estos colaboradores o muchachos o personas que tienen ahí metidos en sus bases, en sus listas, pues que van a tener trabajo? No puede ni frecuencia, ni continuidad, no. No puedo garantizar eso, entre otras cosas, por la confusión que hay en el Ministerio de Trabajo, en las Cortes, también a veces en la jurisprudencia y en los actores del mundo laboral. Porque los actores del mundo laboral han entendido la figura al revés, como un trabajador temporal a un año. Entonces, están atacando el trabajo. Sí. Cuando nosotros podemos tener el trabajador incluso a término indefinido, permanentemente rotativo. Entonces, claro, la fiscalización que nos hacen está errada. Entonces, están perjudicando precisamente la respuesta a esa formalización y a esa estabilidad del trabajador vía lo que estamos hablando tan interesante como la ley lo prevé, porque nosotros somos una solución, y yo se lo he dicho al gobierno, nosotros somos una solución para todos los sectores, para el agrícola, sobre todo para el agrícola que es tan informal, nosotros somos una solución. No sabía eso, me fue muy interesante. Todo el mundo varado por conseguir personas para recolectar incluso café, en la ley, lupa, etcétera. En la ley 50 del 90 que nos regula, se dice que nosotros, uno de los objetivos que tenemos es atender el sector agrícola. Claro. Pero atenderlo en las estacionalidades. Pero como lo interpretan al revés, entonces, claro, si lo interpretamos correctamente, somos una solución al empleo formal
en Colombia. Pues, don y Miguel, esa es la lucha que tenemos. Don Miguel Pérez, presidente de ACOSER, gracias por habernos acompañado. Da usted como parte de tranquilidad. Pensábamos que estaba fuertemente amenazado este modelo de negocio con la reforma laboral. Y usted nos dice, no. Ya lo entienden y es una alternativa. O mejor, estuvo amenazado, pero ustedes lograron enderezarlo. Estuvo amenazado. Pero esta ha sido una gran oportunidad de ir clarificando el tema. Yo espero que en el proceso posterior que tenga el asunto, que no sabemos ante la incertidumbre que hay, que va a tomar este tema laboral, pero yo creo que hasta ahora el tema está muy claro y yo espero que con esa claridad y con la ventaja que tenemos para no haya cambios de última hora. No haya cambios de última hora. Pero como ya vamos, sería muy difícil porque es que somos una solución realmente. Entonces lo que sensatamente se debe hacer es fortalecernos y darnos un apoyo a esta vía tan importante en un momento como este, que digamos la estacionalidad y la variabilidad de los mercados, no solamente a nivel nuestro, sino a nivel mundial, requieren una figura como esta precisamente para dar una respuesta efectiva que aporte positivamente a todas las partes involucradas: usuarios, trabajador, país y desarrollo del país. Don Miguel, muchas gracias por habernos acompañado, muchos éxitos. No, a ustedes muy amables, muy gentiles. Una muy breve pausa y volvemos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Vamos a hablar de qué está pasando en otras economías, vamos a hablar de la política internacional, sobre todo en nuestro entorno: Cuba, Venezuela, Nicaragua, el Bolivia incendiado. Más adelante nos vemos. Continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por acompañarnos. Nuestro invitado Juan Fernando Palacio, docente de la Universidad de Antioquia, su alma mater, don José Gil, especialista en relaciones internacionales. Juan Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Nacho, encantado de acompañarlos. Muchas gracias. Lo pusimos en problemas, que de Bolivia nada, pero eso algún día habremos. Pero Nacho, es que yo creo que de Bolivia... Un boliviano. Un boliviano. Pero se van a volver parte del paisaje en las comunicaciones, porque la crisis sigue muy latente en este país. Pero bueno, hoy quise invitarlo a usted porque muchas veces, mire lo que pasó con María Corina y con don Edmundo. ¿Qué pasó? Se desaparecieron, se volvieron parte del paisaje, se volvieron invisibles. Mire a Cuba, y uno Cuba hay veces la ve invisible, no existe para el mundo, no haya que los pobres cubanos se sigan muriendo en esa dictadura. Es un país que creo que a la vuelta de muy pocos días va a estar completamente apagado porque no tienen nada que hacer. ¿Por qué sobreviven, hombre, estos países? Nacho, es un tema muy interesante. La situación en el mundo es una situación muy especial en el año 2025. Todos nosotros estamos siendo testigos de la historia, del acontecer histórico con mucho más significado que cuando fuimos testigos, por ejemplo, de los atentados del 11 de septiembre en 2001, el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, o los otros hechos históricos que considerábamos relevantes en las 2-3 décadas anteriores. Lo que está pasando... el muro de Berlín, o sea, sí, había una cantidad de hechos ahí. Lo que está pasando en 2025 con la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos es semejante a la caída del muro de Berlín, es semejante al final de la Segunda Guerra Mundial. Son tiempos nuevos que también implican una serie de presiones adicionales para todos los países del mundo, pero también para todos los países latinoamericanos, y Cuba y Venezuela no son la excepción, y precisamente se trata de dos países que han pasado por dificultades muy particulares en el último par de años y que ahora con el nuevo gobierno Trump reciben presiones adicionales que pueden desestabilizar estos países. Pero primero es que nos dicen algo semejante a la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Definitivamente, Nacho. Nos guste o no nos guste Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump es mucho más trascendental para la historia de los Estados Unidos que el presidente Barack Obama, que el presidente Bill Clinton, que el presidente Ronald Reagan, inclusive, que es admirado por muchas personas en todo el mundo y por muchos colombianos. Podríamos decir que la política exterior de Donald Trump hoy, en su segunda presidencia, es tan trascendental como lo fue Franklin Delano Roosevelt en el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y en
la construcción del espacio multilateral que fue la creación de las Naciones Unidas desde entonces. Imagínense. Explíqueme ese concepto. ¿Por qué? Porque es tan trascendental y es trascendental para bien o para mal. Podemos dejar ese juicio para el final, pero completamente trascendental en el sentido de que implica un punto de inflexión en la política exterior de los Estados Unidos, por dos razones. Uno, por una tendencia aislacionista, un abandono de foco de Europa y de Europa oriental y Rusia. A Estados Unidos hoy ya no le preocupa Rusia como competidor geoestratégico, cosa que sí sucedía antes y que sucedió durante toda la Guerra Fría. Número uno, hay una tendencia más de preocupación hacia China y la nueva rivalidad geopolítica que existe entre estas dos potencias, pero número dos, también por el abandono de una política exterior mucho más mesurada, mucho más ordenada, coherente, si se quiere, y en ese sentido vemos unos grados de erratismo en la forma como se está conduciendo la política doméstica y la política exterior en los Estados Unidos, que implican que estamos ante un mundo nuevo en el cual, miren esto, hace varias décadas, desde los años previamente anteriores y en las últimas 8 décadas, teníamos un Estados Unidos que era la primera potencia del mundo, una potencia hegemónica, y nos guste o no nos guste, la política exterior de los Estados Unidos era una potencia que ayudaba a estabilizar el sistema internacional. En cambio, hoy tenemos unos Estados Unidos que siguen siendo un gigante, la primera potencia económica y militar del mundo, pero un gigante con los pies de barro, un gigante que ya no genera estabilidad en el sistema internacional, sino que es una fuente de inestabilidad en el sistema internacional, y eso tiene implicaciones para todos, incluyendo obviamente el caso de Cuba y Venezuela. ¿Vio la noticia hoy a las 12 de la noche? Sí, claro, Nacho, es que empieza a contar a la... No sé exactamente, pero después del 9. No. Hoy a las 12 de la noche, ¿qué va a pasar con China? 104%. 104% de aranceles, José. Ya, hoy a las 12 de la noche, 104. Y usted tiene razón, porque entonces llega Trump y dice, no, es que yo que voy a seguir peleando con Rusia. Rusia no es mucho, pero no es nada. Me preocupa China. Me preocupa China, y entonces ahora estoy viendo, venga, señores, ustedes apoderaron de todos los puertos en Panamá. No, señores, ustedes no me van a manejar ese mercado. Entonces ya lo empezó a ver, porque ya tal vez la guerra no es de armas, sino de poder económico. Esa confrontación geoestratégica viene de mucho antes, pero ha habido unos signos muy interesantes en los últimos años que han aumentado la preocupación de los líderes políticos en Estados Unidos. Por ejemplo, la naval china cada 2 años crece al tamaño de lo que es el tamaño de la Fuerza Naval Británica. Cada 2 años una nueva Fuerza Naval Británica se adhiere a la Fuerza Naval China, y desde hace 10 años, de hecho, la naval china ya es mayor en número de embarcaciones a lo que es la naval estadounidense. Todavía no tiene los portaaviones que tienen los Estados Unidos, pero eso nos muestra la capacidad militar que tiene China como competidor geoestratégico. En muchos aspectos de seguridad relacionados con balística, entre otros, robótica, drones, entre otros, China ya tiene el liderazgo tecnológico por encima de los Estados Unidos, y todo esto genera nervios y genera presión, y ha hecho que incluso Trump, hace 8 años, cuando inició su primera presidencia, tomara medidas en contra de China, y Biden lo siguió. Sin embargo, las medidas actuales de guerra arancelaria que se están haciendo con China no tienen el mismo fundamento económico que tuvieron las anteriores, y ahora por eso generan tanta preocupación en los mercados. Uno de los principales asesores de Trump, José, pero es para usted, no voy a preguntar para acá, es un latino. Sí. Y este latino escribió en el año 2001, asóciese con China para que se muera. Y estaban hablando del tema y dicen que aquellos que tengan relaciones comerciales con China están destinados a que sus economías fracasen. Porque es tal el grado de economía y de baratura en todo que pueden quebrar a cualquier país. China no es un aliado, China es un enemigo potencial para la construcción de empleo y desarrollo de muchos bienes maquilados. Lo dejo con su pregunta. Es cierto, y ahí va mi pregunta, profesor. En el tema diplomático, o mejor, las relaciones de Estados Unidos hoy por hoy en el nuevo entorno con el presidente Donald Trump han dejado la diplomacia a otro lado y se han vuelto más pragmáticas en términos económicos. O sea, han dejado la diplomacia y se volvieron pragmáticas.
se podría decir que se ha dejado la diplomacia. Algunos analistas en Estados Unidos están hablando de diplomacia más muscular. Cuando dicen más muscular es a la fuerza, y eso significa es lo contrario a la diplomacia un poco. Lo que vemos en el segundo gobierno de Donald Trump es un deseo de solucionar las cosas a través de la fuerza, a través de un discurso fuerte, y más que un cambio en el estilo diplomático, podemos hablar de una transaccionalidad. No se fue por las ramas. De transacción. Se fue de y vamos a transar. ¿Cuántos países están hoy negociando con él? Hay varios, 70. pero la Comunidad Económica Europea fue la que más quiso países en negociar. este momento están en lista de espera para negociar. ¿Y Trump cuál fue la orden que dio? Atiéndamelo a todos, que con todos voy a hablar, porque ahora sí vamos a hablar de todo tú. Pero la gran pregunta es, ¿en esa lista está Colombia? No, Colombia, no, porque Colombia está haciendo, pero ya van a pedir. Lo que pasa es que lo van a pedir tardíamente, según dicen, porque Colombia está, por los tratados de libre comercio, está buscando otro camino. Sí, entonces nos va a tocar hacer una cola de 70-80. Andrea. Pero ¿sabe, Nacho? Y uno ve, obviamente pues es algo que tratamos en el primer bloque del programa, uno ve que desde el discurso del presidente Gustavo Petro, no es que esté buscando esos caminos de negociación y diplomáticos con Estados Unidos. Porque salimos bien librados con el 10. Andrea. Profe, es muy particular la actitud que ha tomado Donald Trump, porque, bueno, él aquí ya sí está mostrando su poder de negociación, ¿sí? Y nos mostró, soy duro, y para cuando vengan a pedirme, yo ya puse la negociación dura, muy estilo Harvard, ¿no? Pero a lo que voy es, nosotros veníamos acostumbrados a ver un Donald Trump que era muy de la corriente de la derecha, que era muy de libre mercado, que era muy de unas tendencias diferentes, y llega un presidente que se va al ostracismo y que cierra, y yo no sé si aquí cabe o no la palabra proteccionismo, pero sí que está en una actitud que nada tenía que ver con ese líder liberal que nos habían vendido en un inicio. Así es, Andrea. Aunque podríamos decir, si hacemos un seguimiento al pensamiento de Donald Trump como empresario desde la época de los años 70, desde los años 80, ya encontrábamos algunas líneas de su discurso en donde se notaba un estilo bastante proteccionista que nunca desarrolló completamente en su primera presidencia, porque estaba completamente acompañado por un establishment republicano que creía firmemente en el valor del libre comercio para el enriquecimiento de los Estados Unidos de América. Ahora, quienes acompañan a Trump en la segunda presidencia son un grupo de lealistas, loyalists se dice en inglés, que lo acompañan simplemente para obedecerlo en todo lo que él propone, tratar de dar una articulación intelectual suficientemente buena a cada una de sus propuestas, independientemente de que tengan o no un sustento de calidad. Y en el caso de la guerra comercial que está intentando en este momento el presidente Donald Trump, se cometen muchos errores que hasta cualquier estudiante nuestro de economía, de primeros semestres en la universidad de nuestros pregrados sabe que se están cometiendo errores garrafales. Por ejemplo, Estados Unidos no produce café y nunca producirá café por razones perfectamente geográficas, ambientales. ¿Qué sentido tiene aumentar los aranceles básicos a las importaciones de café desde Vietnam, desde Brasil, desde Colombia, cuando eso solamente va a encarecer los productos de sus consumidores sin tener ningún efecto económico positivo para ellos? Sí, pues yo escuchaba libre comercio, sí, y él sigue siendo de libre comercio, pero con equidad. Es que realmente la balanza estaba en contra de Estados Unidos al 100%. Todo el mundo se está enriqueciendo de cuenta de los norteamericanos. Qué buen comentario, Nacho, el que haces, porque la equidad es supremamente importante cuando uno analiza el comercio internacional, pero la equidad no se mide a través de la balanza comercial. ¿No? La equidad se mide a través de las condiciones arancelarias con las que nosotros exportamos productos. Entonces, le pongo este ejemplo, Nacho. En este momento, de acuerdo a la guerra comercial, que se desató la semana pasada, Estados Unidos está imponiendo un arancel básico de 10% a Colombia y de 10% a Brasil. Pero Colombia es un país que tiene
mercado abierto hacia los Estados Unidos gracias al TLC que firmamos con los Estados Unidos hace más de 10 años. Eso significa que nosotros no estamos aprovechándonos del mercado estadounidense en ese sentido, como dice Trump en su discurso que lo estamos haciendo. En cambio, Brasil es una economía más cerrada, más proteccionista, que sí tiene aranceles más altos a las importaciones desde Estados Unidos y sin embargo le están poniendo el mismo 10% que le pusieron a Colombia. Ahí no hay equidad, sino al contrario, una inequidad. Ese es uno de tantos ejemplos que podemos citar. Mire, José le hizo una pregunta y usted dijo, no, para el final le doy la respuesta. Arranquemos con esto. Y su pregunta era, si para bien o para mal. Para bien o para mal estas decisiones. Estas decisiones son muy negativas para la economía mundial. Lo vemos en el desempeño que han tenido las bolsas de valores de todo el mundo en los últimos 3, 4 días, desde el final de la semana pasada. Estamos hablando de más del 50% de probabilidades de que haya una recesión económica mundial hacia el final de este año. Eso implica una pérdida de empleos para muchos países, un aumento de la pobreza para muchos países. No estamos hablando de una condición tan crítica como lo fue la pandemia en el año 2020, pero pensemos en una pandemia chiquita a nivel de la economía por el efecto de solamente decisiones. Este tipo de medidas que muchos creen que se van a desmontar después de un par de semanas, pero que crean demasiada inestabilidad y que entonces no le permiten a los inversionistas hacer las inversiones que nos faciliten el crecimiento económico. Veremos de aquí a mañana, pasado mañana, qué diálogo se establece entre China y Estados Unidos, pero se la puso dura. Y muy dura, y el gobierno chino ya empezaron a evaluar su moneda, muy poquitico, pero empezaron a evaluarla porque es de la única manera que usted compite. Me pone el 10, pues devalúo mi moneda en el 10 y listo, y ya con eso quedamos en tablas. Pero a China la está viendo muy difícil porque su principal socio económico, al que le exporta por toneladas, Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar mañana? No puedo exportar nada, todos los barcos que vienen en camino, ¿para dónde vamos? ¿Será que me reciben en Colombia? No, yo estoy buscando. Hoy lo fereo para allá en Chile, en Colombia, en Brasil. O sea, que los productos de cierta página van a llegar más temprano. Sí, y van a llegar muy económicos. Sí, pero profe, venga, le quiero hacer una pregunta porque nosotros hablamos en un lenguaje bélico de una guerra económica, ¿no? Esa misma guerra económica, el primer mandato de Trump se la propuso a China, daba la sensación que iba ganando Trump cuando, ¡pum!, llega la pandemia. ¿Qué tan preparado China estaba para que 8 años después se encuentre en el mismo escenario y ya no tenga como esa gabelita que tuvo en algún momento con el tema de la pandemia para contrarrestar lo que Estados Unidos les está proponiendo en tema de guerra? Muy buena pregunta. China llevaba creciendo alrededor de 3 décadas con tasas de crecimiento económico altísimas, que superaban el 8%, a veces que superaban el 10%. Se dice que las estadísticas estaban maquilladas y que muchas veces eran más altas, pero que no se publicaba el dato oficial para no asustar a los inversionistas por la desestabilización macroeconómica que eso pudiera generar. Hoy tenemos a una China con una tasa de crecimiento menor, más desacelerada, pero un 6% todavía es muy robusto en comparación a las economías desarrolladas del mundo que crecen mucho más bajo, pero por otro lado, China ha tenido muchas dificultades como receptor de inversión extranjera directa, debido a todas las trabas que desde Occidente y particularmente desde los Estados Unidos se le han puesto a las empresas que hoy en día están decidiendo invertir en China. Pero hay otro elemento muy importante para entender la salud económica de China, y es que el bono demográfico que la economía china tenía ya se acabó. Las tasas de fertilidad han llegado ya a niveles muy bajos que hacen que la población económicamente activa ya no crezca tanto, y eso implica que a largo plazo ya es prácticamente imposible que China crezca a tasas tan dinámicas como lo hizo en largo y mediano plazo. Muy bueno, eso sí, porque ya difícilmente va a volver a crecer esas tasas tan grandes. Sin embargo, China tiene una economía fuerte y sobre todo China es un país en donde existe mucho más control sobre la ciudadanía, y en ese sentido, si pensamos en que la guerra económica que existe hoy entre China y Estados Unidos va a tener un componente de opinión pública, en esa opinión pública para presionar a estos actores gubernamentales a que hagan o dejen de hacer algo, a que desmonten aranceles, por ejemplo, la presión de la opinión pública en Estados Unidos y hasta de los propios aliados empresariales de Trump en contra de estas medidas puede actuar mucho más rápido de lo que veríamos una desestabilización popular en la China, por ejemplo. Última pregunta de Trump para que pasemos al otro tema.
Profe, ¿Colombia está tarde para entrar a negociar también a propósito de esas negociaciones de los otros países? Andrea, esa es una buena pregunta y podríamos decir que todos en Colombia nos las hemos dadas las condiciones políticas que tenemos en este país. El gobierno Petro todavía le faltan unos meses adicionales para terminar periodo y no vemos una voluntad de diálogo diplomático mesurado en el gobierno nacional todavía frente a las nuevas necesidades que tiene el mantenimiento de nuestra relación bilateral con los Estados Unidos. Son necesidades urgentes. Los Estados Unidos son el socio económico y de cooperación internacional más importante que tiene Colombia y nosotros no podemos simplemente darle la espalda a esa relación y decir ya mismo vamos a diversificar nuestras relaciones comerciales, diplomáticas, económicas, porque nada lo puede reemplazar en el corto plazo y por ende necesitamos de un manejo diplomático muy prudente de la mano del gobierno nacional para que estemos cerca al gobierno Trump negociando condiciones que nos permitan seguir creciendo con salud. De la misma manera como lo ha hecho la Presidenta de México en las últimas semanas, que nos ha demostrado que de hecho sí se puede tener una comunicación asertiva con el presidente Donald Trump. Yo desafortunadamente en el futuro cercano no veo eso sucediendo para el caso de Colombia y eso significará tal vez que nosotros necesitemos un nuevo ciclo político en el país para que veamos un mejoramiento de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Y agrego este punto importante, Andrea, y es reconocer que la llegada de Donald Trump al poder no ha sido el marcador principal del deterioro de la relación bilateral de Estados Unidos con Colombia. El marcador principal ha sido, desafortunadamente, el inicio del gobierno de Gustavo Petro en la presidencia de la República y un poco ya se veía un desgaste importante hacia el final del gobierno Duque. Tanto así que para el año 2025, antes del congelamiento de los fondos de USAID, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos, que eso sucedió apenas en las últimas semanas, ya para Colombia los recursos de cooperación internacional que nos llegaban de Estados Unidos para el año 2025 eran la mitad de lo que nosotros teníamos en 2024. Y el año pasado, que los Estados Unidos tenían un proyecto para financiar exportación de semiconductores de países estratégicos de América Latina con el fin de relocalizar esos intereses de Asia, eligió a 3 países estratégicos en América Latina y fueron México, fueron Costa Rica y fueron Panamá. Y oh sorpresa, por primera vez en un siglo, Colombia no hace parte del grupo de países privilegiados, estratégicos y más cercanos a los Estados Unidos, y esas cosas son tristes. De eso desafortunadamente no se habla lo suficiente en la prensa, por ejemplo, y son, digamos, efectos negativos que ha tenido la falta de cuidado, creo yo, en el lenguaje, en el estilo, de la forma como se conduce la diplomacia en el país. La diplomacia y la política antidrogas del país, porque entendería uno que eso es como una clara consecuencia de la política antidrogas de este gobierno. Así es, José, así es. En los últimos años hemos visto un aumento de los cultivos ilícitos en el país, un aumento de las exportaciones ilegales de coca. Eso ha tenido consecuencias que todos hemos visto de aumento de la violencia en las regiones, pero asimismo eso significa que nosotros estamos al riesgo de la desertificación de parte de los Estados Unidos, y todos sabemos que el tema de las drogas es un tema difícil, complejo, en el cual también hay mucha corresponsabilidad de los países consumidores, pero si Colombia no toma medidas más serias para el control del cultivo, de los cultivos ilícitos en el país, corre los riesgos de un desmane de la violencia que nos ponen en condiciones muy difíciles como aquellas en las que estábamos en la década de los 90, antes de todos los hechos que todos conocen. Profe, yo siempre he tenido una duda, cambiando de tema, no sé si tienen alguna pregunta más con respecto a esto. Creo que fue demasiado claro, estuvo bien interesante la charla de hoy, que la hemos tenido en varias oportunidades. ¿Por qué no pasa nada con Cuba? Porque uno a veces piensa que la comunidad internacional es como permisiva con Corea del Norte, con Cuba, con Nicaragua, con el mismo Venezuela, y no pasa nada. Y una gente muriéndose, dicen que la población en Cuba para dentro de 10, 20 años prácticamente va a estar casi que, va a ser una isla desierta, todo el mundo. ¿Por qué no pasa nada? Y en cambio con países democráticos ahí sí se meten a opinar y ahí sí están todos metidos, ahí sí opinamos, ¿sí o no? Cuando vaya a pasar cualquier elección democrática. Pero en estos que son dictaduras no pasa nada. Y países como el nuestro, de pronto
con una tendencia a coger por esos caminos y la gente como que no ve. ¿Será que eso ya se volvió parte del paisaje? Nacho, la situación en Cuba está muy difícil. Cuba hoy es un país de 10 millones de habitantes. Alrededor de los últimos 5 años ha habido una migración, una emigración de ciudadanos cubanos del orden de 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes es 4 veces más que quienes fueron los migrantes que salieron de Cuba hacia los Estados Unidos, especialmente hacia la Florida, después de la Revolución Cubana de Fidel Castro. Hoy tenemos problemas de electricidad, apagones constantes en Cuba, un país que además tiene una matriz energética basada en combustión de hidrocarburos, lo que hace que el tema energético sea mucho más complicado. El sector turismo ha crecido en la isla cubana, pero no ha sido suficiente para compensar los problemas que tiene esa economía de cuenta de una mala administración, a diferencia de otros países que han tenido un corte comunista, socialista en su quehacer, como el caso de China, en Asia, como el caso de Vietnam. Cuba no se ha reformado lo suficientemente rápido porque los líderes cubanos y su presidente actual tienen una desconfianza demasiado grande hacia el sector privado y hacia la economía de mercado que no les ha permitido una aceleración mayor. Y este tema de base hoy se está convirtiendo en una crisis económica que hace que hoy en Cuba haya condiciones más difíciles, increíble, de las que se tenía en la década de los 90, cuando la Unión Soviética dejó de ser el gran benefactor de este país. ¿Y qué pasa? ¿Qué puede pasar ahora que aumentan las presiones del gobierno Trump hacia la isla cubana y que tenemos a Marco Rubio, un hijo de cubanos, como secretario de Estado de los Estados Unidos? Es muy difícil hacer una proyección de lo que pueda pasar este año, pero sí es cierto que hay condiciones nuevas de aumento de presión para el gobierno cubano que pueden generar un cambio de régimen, pero con una pequeña contradicción en el gobierno de los Estados Unidos. Por un lado hay un aumento de la presión, eso es claro para todos, pero por otro lado hay también contradicciones. Estados Unidos no quiere migrantes ni refugiados, entonces eso no genera ninguna motivación, digamos, en el pueblo cubano en sentir que va a tener en el gobierno de los Estados Unidos hoy un aliado para una revolución. Del otro lado congela fondos de USAID, que eso también tiene efectos en la población cubana, y por otro lado también tiene un discurso muy agresivo hasta con sus propios aliados, que entonces genera una condición de contradicción que uno no sabe si es suficientemente buena para fomentar un cambio de régimen en el país. No va a pasar nada, porque le hemos hecho mil y una veces esto y no pasa nada. Ustedes dos, ambos tienen preguntas, no sé quién quieran iniciar. No, primero las damas. Gracias, José. Profe, hay un grupo de cierto pensamiento político que se ha apoderado de un relato diciendo que la crisis que pasa Cuba no es sino por cuenta del mal llamado bloqueo o sanciones económicas que países como Estados Unidos tienen contra la isla. ¿Eso es cierto? ¿Solamente por eso la isla está como está? ¿O cuando se conjugan todos estos factores vemos ese fenómeno que se está presentando en la isla? Si no estuvieran esos bloqueos, ¿la isla saldría a flote? Andrea, y ese es el discurso oficial, además, ese es el discurso oficialista del gobierno cubano, venezolano, por qué Cuba está mal. La razón es el bloqueo de los Estados Unidos. El bloqueo implica una pérdida de oportunidades económicas muy fáciles para que la economía cubana pudiera despegar, eso es claro. Antes de la Revolución Cubana, el principal socio económico y político que tenía Cuba era los Estados Unidos, y no se nos puede olvidar que antes de la Revolución Cubana, Cuba, junto con Uruguay, eran las dos economías más ricas de toda América Latina. Había una dependencia política incómoda, sin ninguna duda, pero también es cierto que Cuba era un país que prosperaba, que era recepción de migración europea, española, italiana, en esas épocas, justamente antes de la Revolución. Había más edificios en esa época en Cuba que en Miami. Imagínense, sí. Imagínense, eso es impresionante. Pero por otro lado, Cuba
Cuba tiene otras razones adicionales por las que el sistema no funciona, que tienen que ver con el diseño de cómo se hace la planificación central en una economía y que terminan generando unas ineficiencias que no facilitan el crecimiento económico y la prosperidad de la población. No podemos romantizar a la Cuba actual, a pesar de que reconozcamos que no tienen los problemas de seguridad que tienen otros países en América Latina, entre otras ventajas que puede tener ese régimen a nivel económico. Pero también es cierto que Cuba hoy es un país que no respeta los derechos humanos, en donde hay encarcelamiento a personas que protestan en contra del régimen, y si eres un ciudadano al que le preocupan los derechos humanos de las personas del mundo, difícilmente puedes hablar en términos completamente positivos del gobierno cubano. José. Profe, más allá de la presencia de Marco Rubio, y entendiendo lo pragmático que está mostrando ser en su gobierno Donald Trump, ¿qué importancia puede tener para Donald Trump con los chicharrones que tiene con China, con sus vecinos México y Canadá, con la Unión Europea, Cuba y Venezuela? Primero Cuba, José, ninguna. Es claro que América Latina en conjunto, incluyendo México, no son prioridad para la política exterior de los Estados Unidos de Donald Trump. No lo han sido en 30 años, hay que decirlo también, con los presidentes anteriores, pero no lo son en este momento para Donald Trump. Pero, sí, profe, en clave de debate. Sí. Pero, profe, mirándolo en términos, ¿cómo fue la expresión que usted utilizó, José, sobre la guerra? En términos bélicos. Cuba era absolutamente estratégico cuando estábamos en época de la guerra como tal, porque era quedar justo al frente de donde estaban las principales municiones de Estados Unidos. Entonces, en términos bélicos, Cuba era un punto absolutamente estratégico. ¿Eso ya desaparece por completo? Podemos decir que sigue siéndolo, en el sentido de que está justo al frente de la costa estadounidense, y para competidores geoestratégicos de los Estados Unidos, fortalecer y cuidar las relaciones con Cuba se vuelve un tema de mucho valor. Y estamos hablando de China, y estamos hablando de Rusia, que en efecto tienen relaciones diplomáticas y económicas muy fluidas con Cuba, pero Cuba no es un buen socio. Cuba, precisamente por las dificultades que tiene su economía, no paga deudas en algunos casos, no se convierte en el socio que ellos quisieran tener en esa posición geoestratégica tan privilegiada. Y entonces eso allí afecta la situación. Es cierto que no es una prioridad entonces Cuba para los Estados Unidos, pero también es cierto que si Marco Rubio se mantiene en su cargo de secretario de Estado por un tiempo considerable, tendrá una oportunidad dorada, él como cubano, además de estadounidense, para buscar oportunidades de cambio de régimen en Cuba. Y para el caso de Venezuela, en cambio, es muy distinto, porque Venezuela tiene petróleo, claro, es un socio, tiene coltán, tiene oro, estratégico, claro, más importante, claro, tal cual, Nacho. En cambio, Cuba, ¿qué tiene? Cultivos de caña de azúcar nomás. Exacto, y miren esto, para el año 2022, que inició la guerra en Ucrania, Rusia-Ucrania, Estados Unidos se preocupó por las fuentes de petróleo, de cuenta de los bloqueos y de las sanciones que se le impusieron a Rusia, y en ese momento se dijo, hay que volver a tener lazos con el gobierno venezolano para tener una fuente adicional de petróleo. ¿Y qué está pasando que los ahora? Toman de cuenta de recuperar el Esequibo, y de Estados Unidos no se va a bajar. Profe, hoy lo quiero volver a invitar. Muchas gracias, afortunadamente. Muchas gracias. Para que hagamos segunda temporada de Venezuela, Nicaragua. Y de pronto miremos un poquito el caso, insisto, de Bolivia, para dónde va. Muchas gracias por habernos acompañado. Nacho, ¿Me acepta otra próxima invitación? Aceptadísima. Un saludo especial a la audiencia. Una feliz noche para todos. Ustedes, una muy breve pausa y ya volvemos. Bueno, y continuamos aquí en la primera mesa final de Antioquia. Tengo el placer de recibir al rector de la institución universitaria de Envigado, don Rafael Alejandro Betancourt. ¿Cómo me le va? Nacho, un placer saludarte, a toda la audiencia por acá para que conversemos de este proyecto de corazón llamado IUE. ¿Cómo va la academia? ¿Bien? Muy bien, ¿seguro? Excelente, sí. Esto es una institución referente
es una institución pública del orden municipal, uno de los primeros modelos de educación superior que surgió en el país. Sí. Ya hoy cumplimos 30 años. Si ustedes en Envigado tienen unos galardones tan interesantes. ¿Cuántos? 30. 30 años de funcionamiento de esta institución. Pues tenemos una institución hermana que es la de Orarango, también dentro de esa misma proyección de educación superior. Pienso que Envigado ha sido pionero en estos proyectos de transformación social. Bueno, rector, usted está aquí porque yo supe que el año pasado hubo elecciones. Sí. Este año hubo otras elecciones, no precisamente políticas para alcaldes y gobernadores, sino para rector. Sí. Cuénteme eso, cómo funciona. Bueno, realmente estatutariamente el cargo de rector tiene una mistura. Inicialmente necesita la conformación de una terna a través de los estamentos y ya posteriormente se da una designación por parte del Consejo Directivo. ¿Qué ocurre? El año pasado la doctora Blanca, por cumplimiento de requisitos pensionales, se aparta del cargo. El estatuto referencia que si no se ha cumplido la mitad del periodo, se debe convocar nuevamente a elecciones. Entonces, con ocasión a esa situación fue que se convocó a unas elecciones iniciales. Ya le entiendo, entonces hay unos parámetros donde usted está aquí en este cargo hasta que se cumplan... El periodo de la rectora el periodo, saliente. O sea, por su época de jubilación. Exacto. Me parece prudente. ¿Qué pasó? En ese primer periodo, el estamento o el estatuto referencia que se debe conformar una terna. Sí. Se hizo un primer ejercicio y no se conformó la terna. Entonces, ¿y quién conforma la terna? La terna son los candidatos que se postulan y la terna la conforman los estamentos, pero deben haber 3 candidatos. Sí. Si no hay 3 candidatos, se debe repetir el proceso. Muy bien. Entonces, eso ocurrió. Y en estas de este año sí hay terna. Y en esta de este año ya se conformó la terna. De hecho, en el periodo anterior también se pudo conformar la terna y nombrar un rector en propiedad, que es el suscrito, sí, pero por un periodo entre el 11 de septiembre y el 28 de abril. ¿Y usted está en esta nueva terna? ¿Usted puede estar en esta nueva terna? Total, no, ya estamos designados. O sea, ya quedamos como rector en propiedad para el próximo periodo. Es que eso ha sido una transición muy particular. Usted estuvo por un tiempo y ahora ya quedó en estas nuevas elecciones, quedó ya ratificado. En este momento estoy en el periodo corto para terminar el periodo de la rectora saliente, pero ya se dieron las nuevas elecciones para continuar en el periodo ordinario, que son 4 años. Oiga, pero fue muy interesante porque usted es muy joven y yo pienso que la educación requiere ya gente joven al frente de todo lo que se nos viene culturalmente hablando y los cambios que hay en el mundo. Bueno, Nacho, no tan jóvenes ya, pero digamos que con una experiencia acumulada. Nosotros venimos de la academia y esto orgullosamente pues es importante socializarlo, y es que somos el primer egresado que llega al estamento de rectoría de la institución universitaria de Envigado. Somos egresados del programa de Derecho, hemos transegado por todo este caminar académico, hemos sido administrativos, hemos sido docentes, fui decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y hoy la vida pues y el universo también usted la academia lo atrapó. Por ahí esa es su pasión. Ahí hemos estado y esperamos no salirnos de esa Bueno, y entonces ahora tiene usted un gran reto, se vienen 4 años. Son 4 años de gestión. ¿Qué está soñando usted en estos 4 años? ¿A dónde quiere llegar? Ahorita, antes de empezar aquí, le eché un montón de cuentos de comunicaciones y esa percepción, porque esto va como todo, como la tecnología, esto también va evolucionando cantidades. Claro. ¿Cuáles son sus sueños para estos 4 años? Nacho, pues bueno, yo creo que el tema de educación superior también ha sufrido una transformación de cara a todos estos componentes de inteligencia artificial, y hoy la educación superior pues también debe repensarse. Hay un proyecto hito para la institución que es el tema de la regionalización, en el cual pues muchas de las instituciones de Antioquia y del área metropolitana ya estamos caminando hacia esa línea, y uno de los grandes sueños es poder estructurar un proyecto de regionalización para la institución universitaria de Envigado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, va de la mano de la ampliación de la oferta educativa, pero en las regiones. Ah, muy bien. Entonces, o sea, llegar ampliar a el foco de ustedes. Ampliar la cobertura, llegar a las regiones, llevar un modelo de educación pues de pronto mixto, virtual, que también permita disminuir esas brechas de formación universitaria, y con ocasión a la condición que tenemos de institución pública, pues también podemos llegar con la política de gratuidad, sumado a que la institución tiene un beneficio concreto desde la proestampilla, que es un beneficio económico también para beneficiar con la educación superior a toda la región de Antioquia. Entonces es un proyecto de 100.000 millones, hoy la institución se ha consumido 50.000 millones, tenemos otros 50.000 millones para llevar oferta educativa de educación superior a las regiones, y eso va a ser un proyecto bandera. ¿Qué están buscando los jóvenes ahora?
en este mundo tan cambiante? Ya todos, ¿será que todos quieren ser médicos, abogados, ingenieros? ¿O Nacho, hacia dónde va la educación en ese concepto? Eso es paradójico, porque cuando hacen los ejercicios de prospectiva, digamos que los análisis focalizan temas de formación en tecnologías, todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y toda esta línea de informática. Pero cuando vos aperturas los programas o vas a hacer un diagnóstico de sector, identificas que la gente paradójicamente quiere pues, los programas tradicionales. Es decir, yo abro la oferta educativa y se presentan 700 personas para psicología, con un cupo de 120. Yo abro el programa de Derecho y se presentan 600 personas para Derecho. Entonces, mire que los esquemas de formación tradicional tampoco se han excluido. Lo que pasa es que se han transformado. Sí. Entonces, ya desde el componente de Derecho hemos venido también trabajando en coordinación con la Facultad de Ingeniería para sacar un posgrado específico en Derecho e Inteligencia Artificial y cómo vamos incursionando o incorporando elementos tecnológicos a la formación de nuestros estudiantes que ya están en otra lógica. Entonces es eso, Nacho, estar como a la vanguardia, tener muy presente todas estas actualizaciones tecnológicas y ofrecerle no solamente a los estudiantes sino al sector empresarial una oferta pertinente para el mercado laboral. ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son esos maestros? ¿Quién es ese personal docente? Bueno, no, la institución, digamos que el equipo de docente puede ascender alrededor de unos 500 docentes entre todas las modalidades. Tenemos 35 docentes de carrera. En este momento pues ya el gobierno nos puso en un reto diferencial que es el tema de la formalización laboral. Entonces la institución se está aventurando también en consolidar un concurso para vincular otros 16 docentes de carrera, pero tenemos docentes ocasionales, tenemos docentes de cátedra, y esos son realmente los facilitadores de estos procesos de formación que jalonan los procesos sustantivos dentro de los cuales está docencia, investigación, extensión y proyección social. Bueno, y vamos a abrir inscripciones. Claro. ¿Cuándo? Nacho, a partir del 23 de abril se inician las inscripciones para los pregrados. Sí. Y en este momento, pues digamos que hay una estrategia modal que es aperturar también los posgrados. Esto nos da pie para mencionar que la institución hoy cuenta con 34 programas. De esos 34 programas tenemos 4 maestrías, 15 especializaciones y 15 pregrados. Entonces ahí lo ponemos también en el radar para que lo vayan dimensionando. Entre más o menos, pues ya el componente comunicacional está para el proceso de inscripción, pero para que se vayan proyectando. ¿Cuántos jóvenes esperan o cuál es la capacidad de...? Bueno, Nacho, en este momento tenemos una proyección de estudiantes matriculados para el primer semestre de 6.788 estudiantes. Altísimo. ¿Y eso es todos en gratuidad? 394 del programa de pregrado, 394 en posgrado. Alto. De ese porcentaje, más o menos el 80% son política de gratuidad. Entonces ahí se refrenda el tema del proyecto social. Claro. Estratos 1, 2 y 3 estudian gratis en nuestra institución. O sea, el que no quiera estudiar es porque el que no quiera estudiar es porque no quiere. Y eso no es una oferta solamente exclusiva para Envigado, sino que todas las instituciones de educación superior públicas tienen abierta su cobertura de gratuidad. Entonces estamos llegando a las regiones también para motivar a los alcaldes a suscribir convenios que motiven la inserción de nuestros jóvenes a la educación superior. Bueno, rector, por último, ¿qué tienen que hacer los jóvenes o los papás que están viendo? Vea, mi hijo, aproveche, gratis, vayan allá, métase, ¿dónde pueden ingresar? El www, claro. ¿Qué tienen que hacer? www.iue.edu.com. Ahí en el banner informativo pues van a encontrar toda la oferta de programas de pregrado, de posgrados, para que validen el proceso de inscripción y puedan vincularse a uno de nuestros programas. La institución tiene un examen de admisión, ese examen de admisión es virtual, es decir, que no se tienen que dirigir presencialmente a la institución, pagan una inscripción cuyo promedio es más o menos unos 80.000 pesos, ya tenemos pues como la actualización de tarifas y les habilita un registro para que lo puedan aplicar el día de la prueba. Hay programas pues como muy demandados, como mencioné, psicología, contaduría, negocios, mercadeo, derecho, pero es una oferta amplia para que puedan aspirar a cada uno de los programas que tenemos. Pues, rector Rafael Alejandro Betancourt, gracias por habernos acompañado y muchos éxitos. El problema es que le van a llegar más de los que necesitan. Allá los recibimos. A todos, ¿sí o no? Hay que seguir creciendo. Muchas gracias por la invitación y la idea es que sigamos consolidando este proyecto de corazón. Así es. A usted lo invito a hacer una pausa y ya volvemos.
Abierta la convocatoria para Señorita Antioquia 2025. Cosmovisión Real será este año un juego de reinas. Las inscripciones están abiertas. Ingresa a www.cosmovisionreal.com, diligencia el formulario y logra lo que siempre habías soñado. Cosmovisión Real Señorita Antioquia 2025, un concurso fantástico donde las participantes tendrán la oportunidad de competir con su belleza, inteligencia y estrategia. Inscríbete ya en www.cosmovisionreal.com y empieza a jugar por el trono. Tú podrías ser la próxima Señorita Antioquia y Colombia. El doctor Valdivieso, quien siempre nos acompaña bastante en nuestro programa, nos cuenta cositas en qué va la reforma. Por estos días todo está como quieto. Como quieto, sí, Nacho. Muy quieto, muchos frentes tiene el actual presidente de nuestro país para resolver. Lo que sí deberíamos resolver era la blefaropalastia. La cirugía más fantástica tal vez que hacemos y que a todos les sirve, Nacho, porque todos vamos a tener la situación de que nos envejecemos en los párpados, que nos sobra un poco de piel en el párpado superior. Es la que usted me quiere hacer a mí. Exactamente. Que me la ha propuesto muchas veces. Exactamente. Y en el párpado superior e inferior tenemos un poco de grasa que nos sobra. Aquí hemos traído algunas fotos, vamos a mirarlas. Miren, por ejemplo, este es un típico caso de una señora muy antioqueña en ese rostro, como se dan cuenta ustedes. Y arriba sobra piel. Abajo también hay un poquito de grasa que ustedes ven, pero lo más importante era la parte de arriba, el párpado superior. Hemos quitado la piel que sobraba y la señora pues recupera esa comodidad para mirar. Miren que parecía muy brava en la imagen de la izquierda, no es que la señora sea brava, es que le sobraba piel ahí en ese párpado. Sí. La siguiente foto, la próxima. Ya nos llegó. Ahí está. Entonces, oiga, ¿qué diferencia? Tenemos aquí una señora que también le sobraba piel en el párpado superior, pero abajo también había como cierta flacidez en el párpado que la hacía ver más envejecida. Obviamente la blefaroplastia es una cirugía que además de quitarnos esa piel que sobra y que nos incomoda, nos hace ver muchísimo más joven. Nos quitamos unos cuantos años con esa cirugía, claro. Nacho. ¿Es muy compleja? No es tan complicada. Nosotros hacemos una cirugía de estas y la incapacidad son más o menos 3 días. A los 3 días todo el mundo va a trabajar. Ya sabemos que vemos las personas con esos micropores aquí, como en la parte del lado de los ojos. No me tiene que tapar el ojo, nada. No, unos micropores aquí y sencillito y ya. Sencillo, en 3 días estás trabajando perfectamente. Mi recuperación muy rápida. Hay que tener obviamente las gafas de protección porque uno queda con un poquito de morados, algunos pacientes más que otros, pero realmente es una cirugía muy favorable, Nacho. Bueno, ¿y a dónde lo tengo que llamar para que usted haga ese? Usted ya me la tiene prometida, me van a ver. Ya te dije que te la voy a hacer con el mayor amor del caso. Mira, ahí está, nuestros teléfonos, el 300-212-5904, que es el celular, ahí también tenemos WhatsApp para que nos escriban, y el fijo de nosotros, el 604-444-8818, allá también nos pueden llamar. Estamos en el consultorio de salud y servicios para atenderlas y atenderlos como ustedes se merecen. Esta es una cirugía para hombres y mujeres, para los dos sexos. Doctor Carlos Valdivieso, gracias. Muchas gracias, Nacho. En estos días, después de Semana Santa, veremos qué pasa y seguiremos ampliando el tema de la salud. Veremos operado, exactamente. Bueno, señores, mañana nos vemos aquí en la primera mesa Opinión de Antioquia. Gracias por habernos acompañado.